capítulo 7, versículo 10 al 24, Reina Valera. Pero después que sus hermanos habían subido a la fiesta, entonces él también subió, no abiertamente sino en secreto, y le buscaban los judíos en la fiesta, y decían: ¿dónde está aquel? Y había un gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué pues procuráis matarme? Respondiendo la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, porque la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Mis queridos hermanos, hoy continuamos con la reflexión del capítulo 7 del Evangelio de Juan. Recordemos que en el verso 5 el escritor nos dijo que ni aun sus hermanos creían en él. En cambio, le aconsejaron que se fuera de Judea para mostrar su palabra y milagros en aquel lugar. Jesús les explicó que esto no era prudente, pues ahí había gente que procuraba matarle, y aún su tiempo de dar su vida no había llegado, porque les dijo ellos se fueran primero y él los alcanzaría después. Tiempo después, nuestro Señor decidió ir a la fiesta, mas lo hizo en secreto. Y allí declaró diciendo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Versículo 16. La doctrina de Cristo es la única y verdadera doctrina que proviene del Padre. Pero Satanás incita al corazón para que los hombres contiendan y se dividan sobre la verdad del Evangelio, que es la doctrina del reino de Dios. Las palabras dichas por Jesús a aquellos judíos eran solo el fiel cumplimiento de las profecías, de las leyes y los requisitos que Dios había dado a su pueblo para que todo el género humano conociera quién es Dios, ya sea en lo particular o de una manera universal. El creer a la profecía mesiánica y el guardar los mandamientos de Dios traerá a los que son obedientes el cumplimiento de las promesas, y las bendiciones del Señor vendrán sobre ellos. Como el sabio Salomón dijo: guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Proverbios 7:2. Jesús fue, es y será causa de división entre la gente de este mundo, entre las religiones y las filosofías de los hombres. Aquellos que les escucharon y le conocían no pudieron permanecer delante de él neutrales. Aunque había gran confusión entre la multitud de aquellos judíos, estos estaban maravillados por lo que el Mesías decía y hacía. ¿Quién realmente era Jesús? ¿Era bueno o un engañador, como mucha gente confundida lo decía? Mientras tanto, en medio de la confusión, Jesús, que había subido discretamente a la mitad de la celebración para evitar llamar la atención de los religiosos, comenzó a enseñar sin reservas, pues nunca se intimidó para proclamar la verdad de Dios. Los líderes religiosos de Israel sabían que Jesús no había estudiado en alguna escuela de teología, en algún seminario, que tampoco había sido discípulo de algún prominente rabino, mas se sentían confrontados
porque se daban cuenta que su doctrina estaba basada en las escrituras sagradas que ellos conocían. Y las escrituras que ellos conocían, ellos sabían que eran inspiradas de parte de Dios. Jesús fue un maestro talentoso y elocuente, pero él no se había enseñado solo a sí mismo. Él dijo que todo lo que él decía y hacía provenía de su Padre. Jesús había sido enseñado por Dios, que era su Padre. Su autoridad no provenía de ningún conocimiento humano, sino del Dios mismo que lo envió a esta tierra. Hace algunos años atrás, hicimos una campaña evangelística en nuestra colonia. Salimos a las calles para preguntar a la gente, ¿quién es Jesucristo para ti? ¿Y tú crees que Jesucristo es Dios? Las respuestas que recibimos de muchos solo nos revelan la gran confusión que existe en la mente de muchas personas acerca de la identidad de quién es Jesús. Una joven respondió: Jesucristo era un hombre que creía ser Dios. Después otro joven estudiante contestó: Jesucristo es una esencia pura de energía. Un hombre dijo: yo pienso que cada quien debe de decidir por sí mismo quién es Jesús. Y continuó diciendo: Jesús era un hombre que realmente tenía bonitas ideas. Otros contestaron: él fue un gran líder. Jesús es un individuo que vivió hace 2000 años. También dijeron: Jesús estaba interesado en mejorar las clases sociales. Otros más sentimentales dijeron que lo querían mucho, que lo amaban, y que Jesús era realmente un buen hombre que los había cambiado. En conclusión, mis queridos hermanos, la mayoría de las personas a las que preguntamos no tenían ni la menor idea de quién es realmente Jesús. Todos parecían confundidos o tenían un concepto equivocado de quién es Jesucristo. Es esta misma pregunta la que Jesús hizo a sus discípulos. ¿Qué dice la gente de quién soy? ¿Y qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Esta es la misma pregunta que el Espíritu de Dios sigue haciendo a hombres y mujeres desde que Cristo vino a la tierra hasta el día de hoy. Y necesita ser preguntada por aquellos mensajeros que Dios está enviando al mundo día con día. Y contestada una y otra vez en esta generación tan perversa, tan alejada de Dios. Aquella multitud de judíos comenzaron a hablar de Jesús como el profeta de Galilea, mientras que los principales del pueblo lo buscaban desesperadamente para matarlo. Barullos de murmuraciones se escuchaban por doquier. Sus sermones, sus milagros, eran impactantes para unos, mas otros decían: es un impostor. El dilema era: ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo para ti, mi amado hermano? Mi amada hermana, ¿crees que Jesucristo es Dios? ¿Crees que su mensaje? ¿Crees en que sus mandamientos deben de ser guardados con todo nuestro corazón? ¿Has renunciado a tu vida para poderle seguir? Si es así, bienvenido seas al reino de Dios. Mas si has dudado de tomar esta decisión, te invito que no tengas miedo. Hazlo ahora. El Señor vino para hacer un cambio radical en tu vida. Esto es arrepentimiento. Ese es el dilema de hoy para muchos que saben de Jesucristo. Han escuchado de Dios. Muchos van inclusive a templos y afirman conocerles. Ellos afirman haber tenido una experiencia con Él, mas aún no han creído, no han entregado su vida a Jesucristo. Jesucristo vino de Dios para salvar al mundo de la condenación eterna y perdonar a todo aquel que crea, para darle el regalo más maravilloso que ningún hombre puede dar: vida eterna en Él. Un buen ejemplo de esto, que demuestra que eso es verdad, es cuando al principio del ministerio de Jesús, Él entró a una sinagoga de Nazaret. Ahí le pidieron que leyera de los profetas. Era por costumbre que este acto de leer se le pidiera a cualquier otro judío. Jesús entonces leyó Isaías 61, 1 y 2, que dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. El Señor me ha ungido, me ha enviado a proclamar buenas noticias a los afligidos,
a vendar a los quebrantados de corazón, a anunciar la libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. En ese momento Jesús cerró el manuscrito y aplicó esta profecía a sí mismo, como dice Lucas en su capítulo 4:21. Hoy se ha cumplido esa escritura delante de ustedes. ¡Qué declaración tan increíble! Jesús es el cumplimiento de la profecía. Jesús es el cumplimiento de la ley. Jesús solo vino a buscar la gloria de Dios. Jesús es el verdadero. En Jesús no hay injusticia. Mi hermano, si tú crees que Jesús es quien dice ser, entreguemos ahora su vida y nuestro corazón solo a Él, porque solo Él es el único que puede conducirnos con seguridad por el camino que lleva a la eternidad. Es Jesús el que hoy está hablando a tu corazón. Ven a Él. Mis hermanos, que la gracia, el amor de Dios, que la comunión que hay en Jesucristo y la bendición que podemos tener acerca de la revelación del Espíritu Santo día con día, sea con ustedes en este maravilloso día. Que Dios les bendiga.